Hoy le vamos a traer el tema, no busques mover montañas, busca mover el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? El monte de Sión es el monte de la morada de Dios, es el monte donde habita el Dios Altísimo. Busquemos ser ese monte, busquemos que ese monte se mueva en nuestras vidas, porque una montaña no es nada, comparado con los milagros que hicieron los siervos de Dios. Mover una montaña, le era fácil a ellos. Y pongo a Josué como ejemplo, que Josué dio una orden al sol y a la luna, y estos se pararon al instante. Un día completo, dice la Biblia, que se pararon. O sea, mover una montaña no es rival contra ese milagro. También pongo otro ejemplo, que es el ejemplo de Elías, que por él, o sea, él oró, dice la palabra que oró fervientemente para que lloviera 3 años. Llovió por 3 años no llovió. Paró de llover por 3 años en Israel. O sea, ese milagro no sé cómo. Es mucho más grande que mover una montaña, hermanos. Busquemos eso. Y yo le vengo a dar 4 métodos para poder mover más que una montaña, para hacer milagros más poderosos, para que ese monte de Sión, que es el que necesitamos mover, se mueva en nuestras vidas. Y el primer método es primeramente leer las escrituras. Leer las escrituras nos lleva a una acción, nos lleva a formar esa fe que tenemos, nos lleva a tener una certeza en lo que creemos. Y pongo a Daniel como ejemplo, en Daniel capítulo 9, que dice que Daniel está escudriñando acerca de las 70 semanas que habló Jeremías. Y esto lo llevó a hacer silicio, a hacer oración, a hacer ayuno. Lo llevó a eso, lo llevó a accionar, porque de eso se trata la fe. La fe no se trata de algo que uno dice y se queda en palabras vacías, no, se trata de una acción, se trata de un resultado, se trata de eso. Por eso dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque si no oras, si no buscas del Señor, si no buscas genuinamente de Él, tu fe es muerta. Porque no quiere buscar sus negocios, no quiere buscar lo espiritual, quiere buscar lo carnal. Y por eso es que dejas de buscarlo, por eso es que te desanimas, por eso es que dejas de orar, de clamar a Él, para que te muestre tu propósito. Y el segundo método que puedo ofrecerte, que puedo recordarte, por así decirlo, porque ya eso lo entendemos, ya lo sabemos, pero yo vine a recordártelo, que es la alabanza. La alabanza, si bien es cierto, los ángeles alaban al Señor y hasta ellos se unen cuando tú alabas al Señor. O sea, es algo poderoso, hay un misterio ahí, pero también se da en lo espiritual. Es muy espiritual, se da algo en lo material, en el espíritu, a la vez que alabamos. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16 del 25 al 27, en el que Pablo y Silas se ponen a alabar en la cárcel, y en el instante pasa un terremoto, o sea, y se abren todas las puertas de la cárcel. O sea, eso fue poderoso, hermanos. Se manifestó el Señor ahí. También en Segunda de Crónicas, capítulo 5, que fue cuando Salomón empezó a inaugurar el templo. Los sacerdotes se santificaron, empezaron a hacer sacrificios por el pecado, pero al final ellos cogieron sus cítaras, ellos cogieron sus instrumentos de música y empezaron a adorar al Señor. Y a la vez que ellos adoraban, en ese instante que empezaron a adorar, que adoraban al Señor, el Señor se manifestó una nube hoy
fue tan fuerte que tuvieron que salir de ese lugar porque no podían, no aguantaban el humo, no podían ver. Y wow, le recomiendo leer ese versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 5. El tercer método que les vengo a recordar, que ya los dos últimos son como lo más poderoso, es la oración. Este es el tercer método, la oración. Veamos que dice en Santiago, capítulo 5, del 14 al 18, dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. ¡Qué poderoso! Pero esto es lo que quiero que analicen. Dice después, en el 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ese es el ejemplo que le mencioné anteriormente, que es que Elías oró fervientemente, no dice que oró una sola vez, no, fervientemente al Señor, y hubo una sequía en Israel. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 17, del 17 al 24. Y el último método, el cuarto, pero no menos importante, sino el más importante, es el ayuno. Y si bien es cierto, yo puedo clasificar el ayuno en dos ayunos, que es el ayuno de abstinencia y el ayuno de misericordia. El ayuno de abstinencia, ¿de qué se trata? Es el ayuno en el que uno se abstiene de algo que uno comúnmente está en su vida, comúnmente le es bueno, le es algo como que sin eso no puede su día. Por ejemplo, yo podría, por ejemplo, el celular, pero ya algo más fuerte como la comida, o algo que uno come comúnmente, que uno... Bueno, yo puedo dar ejemplo en Daniel capítulo 10, que Daniel se abstuvo de comer cosa jugosa, por así decirlo, cosa deleitable en el paladar. Se abstuvo de comer, comió legumbres comúnmente y verduras, o sea, él se abstuvo de comer esas cosas. Y eso cuenta como ayuno, eso cuenta como un ayuno para el Señor. Pero el ayuno, el segundo ayuno, que es el de misericordia, que pienso que es el método más poderoso, que es ayudar al huérfano, ayudar a quien lo necesite. Esto lo podemos leer en Isaías 58, del 6 al 12. Inclusive dice que es el ayuno más agradable para el Señor. O sea, creo que es lo que más le agrada al Señor, que podamos hacer para aumentar nuestra fe. Dice en Isaías 58, del 6 al 12: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, hablando el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermanos! Entonces invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de medio, lo leí otra vez. Y el versículo 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos.
y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y levantará y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, es un ayuno hasta con promesa, se podría decir. Pero todos son igual de importantes: el orar, el ayunar, el cantar alabanza al Señor, que dice Santiago que cuando uno esté alegre, cante alabanza. Y el leer las escrituras también, las cuatro son igualmente importantes, que siento que, o sea, que ningún cristiano, que todo cristiano debe efectuar en realidad, todo cristiano debe complementarse en esas cuatro. Obviamente hay algunos que harán, se especializarán en una específicamente o en dos, pero siempre tenerlo en la rutina del cristiano, porque eso le viene natural, eso le viene como un deseo, el alabar al Señor, en conocer más de Él, leyendo las Escrituras, en orar a Él, en pedirle, en ayunar, en abstenerse del mundo, para que crezca, para que tu espíritu se fortalezca. Y nada, hermanos, espero que les sea de bendición estas recomendaciones que le doy, esta palabra. Que Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones.